Hace unas horas en Venezuela ocurrió lo siguiente. Los partidos Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo eliminaron el aparato que se creó en 2019 para desafiar a Nicolás Maduro. Esa decisión básicamente contempla, entre otras cosas, el cese de funciones del que era el presidente para la oposición, Juan Guaidó, y dejó sin efecto la existencia y los fines de una denominada presidencia interina. Juan Guaidó nos atiende a esta hora. Señor Guaidó, gracias por atender a Caracol Radio. Feliz año para usted y buenos días. Jorge, buenos días. Saludos a todos los que sintonizan y feliz año también a quienes nos escuchan. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué pasó? ¿Por qué perdió el apoyo, por lo menos de algunos de esos que en el 2019 apoyaron su nombre, que en aquel momento evidentemente no era tan conocido como lo es ahora, al frente de un gobierno interino en Venezuela? ¿Qué pasó? Mira, Jorge, hoy hay una decisión parlamentaria que le quita el peso político a la presidencia encargada, no constitucional, por cierto, porque sigue habiendo un vacío de poder en Venezuela, dado que Maduro sigue siendo dictador, señalado por crímenes de lesa humanidad, no solamente en la Corte Penal Internacional, sino en sendos informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son 4 años de que unánimemente ha sido el presidente del Parlamento y el 5 de enero se elige una nueva directiva. Esto representa retos a los venezolanos, representa retos a los aliados de la democracia en el continente y nos pone en el 2023 con la tarea inmediata de reunificar a la alternativa democrática. Hemos convocado unas primarias, tenemos una perspectiva y de exigencia de elección presidencial libre y justa, así que empezamos con tareas y con también, evidentemente, reconocer todo lo que se ha recorrido para enfrentar al régimen de Maduro. Una precisión, señor Guaidó, el 5 de enero se va a elegir a quien, digamos, servirá ahora como presidente interino. ¿Habrá otro nombre? Bueno, en la acción política que tomaron los partidos Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, no hay un presidente interino, sino se elige la nueva directiva de la Asamblea Nacional. Eso es lo que tenemos que subsanar en este momento y va a generar un momento de incertidumbre para los venezolanos y los países que nos reconocen en este momento, cosa en la que estamos trabajando como venezolanos y como alternativa democrática de nuevo. Esto es una acción parlamentaria que tiene clara incidencia en lo político en Venezuela, que nos deja en lo inmediato con muchas acciones para los venezolanos de reunificar la alternativa democrática. Sí, que es de la mayor importancia no solamente para Venezuela, sino también para el continente. Que lo digan los colombianos, que tenemos acá a millones de compañeros venezolanos que han huido de su país por distintos motivos. Hay una frase muy común, señor Guaidó, que se utiliza en Colombia, pero que tiene un origen, dicen que soviético, y es que los hechos son tosudos. Independientemente de la valoración que haga cada cual de Nicolás Maduro, de si es o no un dictador, lo que parece cierto es que hoy está él más fuerte que nunca, que las protestas en Venezuela que se vivieron durante los años en los que usted llegó al cargo que tuvo hasta hace algunas horas, pues se han detenido, la inflación sigue siendo muy alta, pero está cediendo, en fin, parece que hay cosas que han mejorado. ¿Usted reconoce que eso es así en su país? Mira, hoy en Venezuela hay, como tú sabes y lo acabas de mencionar, Jorge, 7.5 millones de inmigrantes y refugiados. La mayoría de ellos, por cierto, en Colombia, lo han visto en primera persona. Nadie huye de su país o atraviesa la selva del Darién por gusto, mucho menos atraviesa el Caribe hacia Trinidad y Tobago, donde, por cierto, asesinaron a un bebé de 1 año llegando a costas de Trinidad. La situación en Venezuela sigue siendo crítica. Hay algunas burbujas o espacios de distensión económica que producto paradójicamente de las sanciones se permite el uso del dólar hoy en territorio nacional, que ha permitido a algunos empresarios, a algunos emprendedores, comerciantes poder defenderse de alguna manera. Pero la situación sigue siendo 76% de pobreza extrema, 90% de pobreza, una lamentable tragedia. Maduro perdió el año pasado Barinas 2 veces en 50 días. El reto que tenemos en el corto plazo es volver precisamente a la solución política y tener una elección presidencial lo antes posible. La situación sigue siendo no solamente crítica,
sino lamentable para todos los venezolanos. Señor Guaidó, ¿usted qué va a hacer ahora? ¿Va a recurrir a alguna instancia internacional? ¿Va a ser candidato para las próximas elecciones en Venezuela? ¿Qué piensa hacer ahora? Yo inicié mi carrera política en el movimiento estudiantil hace ya algunos años, no por un cargo, sino por el deber que tengo con los venezolanos, por ejercer mis derechos, por defender a los más vulnerables, por recuperar la democracia y la libertad. En ese momento he cerrado medios de comunicación en Venezuela, que por cierto en el 2022, en 20 años fue el año que más radios cerraron en Venezuela. Por eso te decía hace minutos que, Maduro ha avanzado en su régimen de censura y evidentemente de persecución. Yo seguiré ejerciendo mi rol que he hecho en mi carrera política, defender a los más vulnerables, acompañar a los venezolanos en la necesidad de cambio, necesidad en este momento, sigue siendo una necesidad, y evidentemente procurando esa primaria para unificar a la alternativa democrática. Hay un paso preliminar a una candidatura o no, que exista la primaria, el mecanismo por el cual queremos unificar y movilizar a los venezolanos, además para exigir esa elección presidencial que nos deben. Esas razones siguen estando ahí, independientemente de la valoración o la especie de capitulación que hicieran estos partidos políticos al régimen, porque básicamente es una herramienta de lucha. La presidencia encargada es constitucional, es una herramienta de lucha, y estos tres partidos capitulan ante el régimen, lo cual de nuevo nos pone la primera tarea, reunificar a los venezolanos en torno a un liderazgo que enfrente a la dictadura, y eso es la primaria. Luego, tenemos la oportunidad de continuar el acuerdo en México. Eso va a depender hoy del régimen, como lo he hecho antes, pero nos pone en una situación de seguir exigiendo las condiciones para esa elección. Señor Guaidó, uno cuando lo oye en esta respuesta dice usted que los tres partidos han un poco capitulado una decisión ante el régimen. Esa, por supuesto, es una manera de verlo, y usted pues está mucho mejor informado que nosotros de lo que pasa internamente. Pero yo quiero volver al 2019. En aquel momento el presidente de Colombia, Iván Duque, lo reconoce a usted como presidente, lo hizo Estados Unidos con Donald Trump, lo hizo la Unión Europea, países como España, que tenían un gobierno que tenía, digamos, una cierta cercanía ideológica a un proyecto como el proyecto de Hugo Chávez en Venezuela, y también lo reconocen a usted, pero eso comienza a cambiar después de unos años. ¿Usted reconoce, además de lo que usted dice de la capitulación, de simplemente haberse rendido ante el régimen, alguna equivocación que usted pudo cometer? Mira, hemos cometido errores materiales sin duda. Ha sido una lucha muy dura, muy cruenta. Como tú sabes, Jorge, de mi entorno, más de casi 30 personas secuestradas, torturadas, asesinadas en el exilio. Habíamos conformado un equipo en la Asamblea Nacional inicialmente, incluso antes de la juramentación de la presidencia encargada, y mi jefe de staff fue preso durante casi 600 días. Los otros dos fueron al exilio casi de inmediato. Pero más allá de eso, mira, hay muchos elementos. Creo que precisamente el mantener una gobernabilidad parlamentaria durante 4 años, y ustedes saben lo que es esto en Colombia, en el Parlamento, pero también en Venezuela estando en dictadura, el haber también tenido que evolucionar rápidamente por la persecución del régimen. Tenemos también la administración de los recursos que no fueron activos como tal, sino fueron pasivos, defendernos de demandas de acreedores por parte de la dictadura. Los tiempos que tardó generar la presión diplomática y explicar la situación en Venezuela, la movilización interna, han sido todos factores que han influido sin duda. Hay que hacer revisión de cada uno de estos elementos, sobre todo pensando en el futuro inmediato, insisto. El reunificar a los venezolanos, creo que es tarea inmediata. No podemos nosotros desfallecer de ninguna manera, mucho menos rendirnos ante la dictadura. Sí, sopesar los errores, sí, evaluar lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, y poder enfrentar esta etapa que le viene a los venezolanos, que sigue siendo, por cierto, de flujo de migrantes. El haber abierto la frontera no va a indicar inmediatamente, por supuesto, mejora económica por la desigualdad que existe en Venezuela y la falta de producción. Además, la balanza comercial, como ustedes saben, 6.000 millones llegó a ser entre Colombia y Venezuela hasta 7.000, y hoy no llega ni siquiera a 100. Así que hay tarea inmediata, y solamente va a ser posible en democracia. Maduro, más allá de la caracterización que le queramos dar, hay hechos concretos. Corte Penal Internacional por crímenes en curso. Hoy hay 300 presos políticos en Venezuela que nos duelen muchísimo, y continúa, insisto, el flujo migratorio que no va a parar
hasta que haya democracia y prosperidad real en nuestro país. Señor Guaidó, yo ahora que lo estaba pues preparando la entrevista y tratando de recordar algunas de las cosas que han ocurrido, sabe usted muy bien que en Colombia, en su momento, la famosa Operación Gedeón fue pues una gran noticia, entre otras cosas, porque se preguntaban muchos qué tanto tuvo que ver con eso el gobierno de Colombia y qué tanto sabía usted de lo que trataron de hacer estos mercenarios que casi que en un asunto cómico fueron detenidos por el gobierno de Nicolás Maduro, con algunos ex soldados de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y en fin, y de todo eso hace mucho rato que no se conversa, pero otra vez se lo quiero preguntar, ¿usted sabía algo de esto antes de que ocurriera, antes de que trataran de llegar a una costa en Venezuela para tratar de derrocar a Nicolás Maduro? ¿O usted se enteró por lo que vio en las noticias luego? Mira, ese día, por cierto, cumpleaños mi hija, cumpleaños los 3 de mayo, y me levanté con la noticia en Macuto. Por cierto, yo soy de La Guaira, de la costa por donde entra uno de los peñeros o se visibiliza la noticia. Como saben los colombianos y tú, Jorge, bueno, tenemos el respaldo de los Estados Unidos, de las potencias del mundo, de los países del G7, uno de los países más poderosos del planeta. Creo que un peñero con algunos militares que por cierto, navegaron desde Colombia miles de kilómetros, creo que no era la mejor metodología. Con esta antesala, creo que es evidente que nadie en su sano juicio habría planificado algo como eso. Operativamente, logísticamente, militarmente, políticamente, no solamente era inadecuado, sino un absurdo de todo punto de vista. Semanas después, el diputado Wilmer Azuaje, por cierto, demostró cómo había sido un montaje por parte de la dictadura, cómo habían asesinado a mansalva a esas personas que entraron por Macuto, por cierto. Demostró con planimetría, con muchos de los elementos. Hoy todavía sigue preso uno de los supuestos financistas, que por cierto, este estaferro de la dictadura de Maduro. Y lo dijimos desde el principio, mira, no, ni era políticamente pertinente, militarmente ni siquiera lo voy a comentar porque evidentemente es casi un chiste, y a nivel de las capacidades que teníamos con los países aliados, obviamente no se iba a vincular algo como eso. Eso fue otro de los montajes o falsos positivos que montó la dictadura durante estos años, y tanto es así, bueno, que estamos conversando hoy, que no pudieron de ninguna manera vincularnos a eso, más allá de la propaganda que intentó la dictadura. Señor Guaidó, el señor Miguel Otero, que es el director del diario El Nacional de Venezuela, trinó hace un rato: estoy esperando un tuit de Leopoldo López, Manuel Rosales, Henry Ramos o Julio Borges sobre lo que ha pasado con Guaidó y nada. Ese silencio sí que hace ruido. ¿Qué opina de esto? Mira, ahí durante 20 años la Alternativa Democrática ha tenido un liderazgo. Durante 20 años la Alternativa Democrática ha tenido quienes han tomado decisiones. Se me ha querido atribuir los últimos días responsabilidades, y quiero decirles algo a los colombianos y a los venezolanos. Mira, yo asumo la responsabilidad del liderazgo político del país en estos años, de enfrentar la dictadura, de pararme diametralmente ante la injusticia, de levantarme una y otra vez a pesar de los riesgos, a pesar de la persecución a mí, a mi familia, a mi entorno, a nuestro equipo. Enfrentar una dictadura tiene consecuencias muy duras, muy difíciles, y las hemos asumido durante 20 años quienes han tomado decisiones correctas e incorrectas, por cierto. Bueno, tomaron la decisión, como decía hace unos minutos, de capitular en una herramienta. No quiero decir que se rindieran ante la dictadura, pero sí una herramienta de lucha muy clara, muy audaz, por cierto, muy innovadora en el mundo, de defender la democracia en terreno. Nicaragua, Bielorrusia, Cuba. Ustedes imaginen que tendrían un gobierno interino y capitulen ante Ortega o ante Lukashenko. Es impensable. Así que bueno, todos tenemos que asumir responsabilidades. Yo asumo las mías. Y bueno, y quienes nombra Miguel Enrique, también. Mira, yo creo que no es momento de señalar con el dedo. Es momento de asumir responsabilidades como sociedad venezolana. Somos la suma de causas y consecuencias, evidentemente. Señor Guaidó, una de las cosas que más se le criticó posiblemente en la política interna al entonces presidente Duque es la famosa frase aquella de: al régimen de Maduro le quedan horas. Y pasaron horas, sí, y luego días, y luego meses, y luego años, y ahí sigue el señor Maduro. Y luego, aquí en Caracol Radio, se le preguntó al expresidente Duque por aquello, y contestó que sí, que él se había equivocado y que evidentemente había sido apresurado.
Hoy, con el paso del tiempo, ¿usted cómo ve esas horas de ¿qué será?, de entusiasmo desmedido? ¿Y qué piensa ahora? Mira, Maduro tiene poder relativo en Venezuela. Evidentemente, si tú manejas el poder de fuego, que lo administra el régimen, además, por cierto, también lo comparte con el ELN, con la disidencia de la FARC en la frontera, en el arco minero, de donde extraen financiamiento para financiar sus operaciones, y también con el narcotráfico. Evidentemente y relativamente tiene una ventaja sobre la alternativa democrática, que tenemos la posibilidad de movilizarnos a pesar de la persecución, de la lucha no violenta, de la protesta, del ejercicio democrático de nuestros derechos. Entonces, evidentemente Maduro se ve débil cuando no tiene respaldo popular, cuando no tiene respaldo diplomático e internacional. Entonces, bueno, ahí tenemos que ir compensando. Nosotros en Venezuela hemos estado muy cerca de lograr el cambio, lo hemos derrotado electoralmente en varias oportunidades, hemos estado movilizados en las calles con mucha intensidad, pero siempre falta como un elemento, ¿no? Y ese elemento él lo ha compensado con terror, con asesinato, con persecución, con presos políticos. Así que bueno, nos toca compensar a nosotros con más resistencia, y que estamos seguros que mientras sigamos insistiendo, va a llegar la democracia y la libertad en Venezuela. Por supuesto que muchos de ustedes, de los que nos están escuchando, yo en lo personal, nos hemos emocionado con la sensación de cercanía en la libertad de la democracia. ¿Y a quién no le emociona la democracia? La libertad de la justicia. Ahora, lo que no puede convertirse en frustración, sí, y tenemos que seguir. Usted mencionó ahora hace un rato lo que está pasando en México, esos diálogos en los que Estados Unidos está teniendo una participación y otros países. El presidente Petro en eso ha jugado también un papel. En una escala de optimismo, si quiere de 1 a 5, ¿usted qué tan optimista está de que se pueda lograr el cambio, de que el régimen en efecto acepte unas elecciones anticipadas y que esas elecciones sean limpias? 0 siendo 0 optimista y 5 totalmente. De darte un rango, mira, lo complejo en Venezuela es que estamos precisamente en una dictadura, y no es que van a aceptar nada. El régimen de Maduro quiere eternizarse en el poder a cuesta de lo que sea, a costo, mejor dicho, de lo que sea. Ahí el reto nuestro siempre ha sido presionar, exigir, elevar la voz. Así que, mira, no me atrevería a valorar el éxito de un posible acuerdo, pero sí te digo que vamos a insistir con la posibilidad de un acuerdo. ¿Por qué? Porque no es que nos van a regalar nada, es que tenemos que seguir con las herramientas que tenemos hoy, procurando esa elección libre que se convierta en una solución. Para nosotros una elección presidencial no es saber nada más quién tiene más votos, nosotros tenemos más votos. Lo demostró Barinas una y otra vez, por eso Maduro se roba la elección en 2018, origen además de este conflicto. El reto es por expresarlo y defenderlo. Como insisto, hicimos en Barinas, ganamos, inhabilitaron a quien había ganado, 50 días después convocan la elección, tuvimos que defender con un quinto candidato, o sea, al lado que habían inhabilitado las 4 opciones que habíamos colocado, o sea, y lo logramos. Para nosotros México es la posibilidad de mejores condiciones de competitividad para transformar esa elección en un momento de movilización y de solución política a Venezuela. No va a ser un regalo de la dictadura, no va a ser una dádiva, y tenemos que hacer un recomodo urgente en la alternativa democrática para poder facilitar este proceso y a los venezolanos, porque la unidad va a ser con los venezolanos. Señor Guaidó, ¿usted cómo ve la presidencia de Gustavo Petro? ¿Cómo está viendo ese comienzo de esta nueva administración en Colombia? Mira, como en todo nuevo presidente, con grandes retos, con expectativas que tiene que cumplir luego una campaña no de un periodo, sino de años, de optar a la presidencia siendo oposición. En Venezuela hay un famoso dicho que dice: una cosa es pedir agua y otra cosa es llevarla, ¿no? Desde la oposición exigir es sencillo, ha hecho 20 años o más oposición, ahora tiene que llevar el agua, ahora tiene que cumplir con las promesas electorales por el bien de los colombianos y los venezolanos. Venezuela y Colombia están hermanados. Como siempre, ustedes lo saben, nos preocupa la aproximación ideológica a Maduro, aproximarse a una dictadura de manera ideológica o económica, como lo demostró Rusia y lo demostró Europa con Rusia, no es una solución. Termina generando costos muy graves a la sociedad y al planeta entero. La única aproximación posible a un dictador es de poder garantizar derechos, poder buscar mecanismos de democratización y de respeto a los ciudadanos, por lo cual Colombia tiene grandes retos. Ahora ustedes y nosotros, por cierto,
confiamos en la institucionalidad colombiana y que puedan evidentemente canalizar por vía democrática e institucional de los contrapesos naturales. Y bueno, y de nuevo, deseando éxito, por supuesto, por bien de los colombianos. Señor Guaidó, gracias por atendernos, por dedicarnos este rato a nosotros y por supuesto a los oyentes de Caracol Radio. Feliz año para usted y quedamos pendientes de lo que ocurra el 5 de enero, que exista una alternativa democrática opositora en Venezuela que en efecto pueda competir en las condiciones más justas posibles con el régimen de Nicolás Maduro. Gracias, señor Guaidó, buen día. Muchísimas gracias, saludos a todos los colombianos y venezolanos en Colombia, que sepan que estamos firmes, seguimos luchando y es nuestro deber seguir adelante. Si hay esperanza, que tengan un feliz año. Dios los bendiga.